Muy buenos días, cronistas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana aquí a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Por primera vez desde la creación de nuestro canal de YouTube no podemos presumir de que este vídeo sea de domingo, sino que lo estamos grabando en un lluvioso lunes, rompiendo esa racha tan característica nuestra de publicar vídeos todos los domingos a las 12 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Pero es que ayer, sinceramente, se nos hizo imposible. Yo personalmente tengo que compaginar la racha de exámenes por la que voy a pasar esta semana, el trabajo en el que desempeño mis funciones en hostelería los domingos y además el cierre de ese tercer certamen de microrrelatos en asturiano que llevamos patrocinando y publicitando desde hace varias semanas y algún mes. ¿Esto qué quiere decir? Que ayer se nos hizo imposible grabar y durante esta semana pasada también lo tuvimos muy complicado por estar centrados en ese certamen de microrrelatos en asturiano que batió récord como queríamos que pasase. Salió en varios medios de comunicación, también en entrevistas que hicimos con Alderiques y con Afueu Celta, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos batido un nuevo récord. Han sido decenas las personas que se han presentado y que se reunirán todos o la mayoría que puedan en el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, el CMPA, el próximo, las fechas os las iremos anunciando por nuestras redes sociales, Crónicas_Asturias en Instagram. Pero hoy no hemos venido a hablar de este certamen de microrrelatos en asturiano, sino que hemos venido a hablar, como podéis ver aquí detrás, de la cultura sidrera asturiana. Y es que este miércoles, por fin, la UNESCO ha reconocido a la sidra asturiana como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. No solamente lo que se embotella en estas preciosas botellas verdes, esa sidra, ese sidre en asturiano muy característico de Asturias y también del País Vasco, pero sobre todo de aquí de Asturias, de donde es originaria y más tradicional, eso sin duda, siempre tirando por nuestra tierra. La verdad es que desde Crónicas de Asturias estamos muy contentos de que la UNESCO al fin haya reconocido como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad a algo tan característico nuestro, desde, como os decía, los llagares tradicionales asturianos donde se confecciona esta sidra, este jugo de manzana, que vamos a ver un poco más qué características tiene, hasta el embotellado y el escanciado final en cualquier espicha o sidrería asturiana. Comenzamos con el vídeo de hoy, cronistas, que será un poco más improvisado, pero que estoy seguro que os va a encantar. Bien, como todos sabemos, la sidra asturiana es mucho más que una bebida, va mucho más allá de una simple bebida embotellada o escanciada. Es un símbolo de la cultura y tradición de Asturias, un legado transmitido de generación en generación, elaborada de forma artesanal a partir de variedades de manzanas autóctonas. Esta sidra destaca por su sabor único y por su proceso de elaboración tradicional. El proceso de la elaboración de la sidra natural asturiana es un arte que requiere de paciencia y conocimiento. Las manzanas, cuidadosamente seleccionadas, se muelen y prensan para obtener el mosto. Este mosto fermenta de forma natural en grandes lagares de madera, dando lugar a una bebida espumosa y ligeramente ácida. Cada llagar tiene su propia forma de elaboración y su propio toque esencial y tradicional que confeccionan cada sidra asturiana de forma diferente pero única. ¿Cuál podríamos decir que es el elemento más característico de la sidra asturiana o una de las razones por la que se ha confeccionado como lo que decíamos, patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO? Yo creo que una de las formas más características que tiene la sidra asturiana es precisamente la forma de servirla, el escanciado, ¿no? Esto requiere de habilidad y de precisión. Una persona cualquiera, un camarero o alguien que sepa de escanciado, vierte la sidra desde cierta altura con un ligero movimiento de muñeca que hace que se vierta en el vaso,
¿no? Esos típicos vasos de sidra con forma de vaso de copa que se pone en un bar, por ejemplo, en un bar nocturno, pero más delgado para que precisamente rompa bien desde cierta altura y se oxigene, formando esa característica espuma blanca y abundante que cubre la parte superior de lo que es el escanciado, ¿no? O sea, lo que es el vaso de sidra final. Y bueno, se suele echar un culín, ¿no? Lo que aquí llamamos un culín, que bueno, puede variar de tamaño en función de las necesidades o los gustos de la persona, pero que bueno, normalmente cada botella suele sacar, si no recuerdo mal, unos 8 culines aproximadamente. Las sidrerías asturianas, conocidas aquí como chigres, son los lugares donde se encuentran las personas que quieren disfrutar de la sidra en compañía de amigos y familiares. Las espichas, las fiestas populares donde se bebe sidra directamente del llagar, son una tradición muy arraigada a Asturias. Estas celebraciones son una muestra de la importancia que tiene la sidra asturiana en la vida de los asturianos. ¿Cuánta graduación o cuántos grados de alcohol puede llegar a tener la sidra asturiana? Bueno, la sidra asturiana no es ningún secreto que es una bebida alcohólica que puede oscilar entre los 5 y los 6 grados de graduación. Hay una variante que es la sidra dulce, en la cual todavía no se ha dejado fermentar a ese mosto, a ese zumo de manzana, y sería pues esto, en esencia, ¿no? Una especie de mosto, zumo de manzana sin todavía graduación alcohólica y que es característica de, por ejemplo, el amaguestu, que es cuando se realiza la recogida de la manzana y se prensa esa manzana para la futura elaboración de la sidra. Podríamos decir que la cosecha de sidra asturiana de un año en concreto llegaría meses más tarde del amaguestu, que es cuando se recogen esas manzanas, como os comentaba. Por lo tanto, en España no sería legal el consumo de sidra asturiana alcohólica, la sidra dulce no habría problema, a menores de 18 años o, no sería recomendable para personas que no puedan tomar alcohol. La sidra dulce, lo dicho, sin ningún tipo de problema ni de restricción. Bien, yo creo que esto personalmente es lo que le da un sabor afrutado a la sidra asturiana y lo que hace que sea tan fácil de beber, entre otras cosas. La sidra asturiana es una bebida que entre las bebidas alcohólicas no tiene mucha graduación. Por lo tanto, lo dicho, es fácil de beber y cuidado porque puede acabarse una botella fácilmente una persona y ahí pueden venir distintos problemas, sobre todo cuando después hay que coger el coche o marcharse de una espicha. Una espicha es una fiesta tradicional y popular asturiana. Y bueno, cronistas, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre la sidra asturiana, que este miércoles era reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Cultural e Inmaterial, que bueno, para mí personalmente sí que es algo material, ¿no? O sea, una botella de sidra con dentro una bebida tan característica asturiana, ¿no? Como es eso lo que comentaba la sidra, para mí es algo material, pero bueno, este es el reconocimiento que ha hecho la UNESCO a esta parte de nuestra cultura. Y lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño vídeo, algo improvisado. Espero también que estéis disfrutando los que tengáis posibilidad de coger este puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Y si es así, si os ha gustado este nuevo contenido, recordad suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os notifique nuestros próximos vídeos. El de la semana que viene va a estar muy interesante. También dejarnos vuestro like si queréis más contenidos similares y vuestro comentario. Y recordad compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, etcétera, para que también sean conocedores de esta, ya famosa noticia, porque como decíamos, esto viene produciéndose desde el miércoles, ha sido la noticia de esta semana en Asturias, y puedan, disfrutar también de esta sidra y de esta noticia junto con todos los asturianos, si es que todavía no eran conocedores de ella. También os recomiendo seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, donde últimamente estamos algo inactivos, pero que iremos retomando la actividad conforme vayan pasando estos días y estas fechas navideñas.
Nos vemos el domingo que viene, como siempre, a las 12 de la mañana, cronistes, aquí, en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias, y lamentamos mucho este desajuste de fechas con nuestros vídeos en YouTube. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.